Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El ciclo de violencia que trae consigo la pobreza sistémica puede ser difícil de romper. Darren Carvey está de pie frente a un grupo de presos. El ambiente es tenso, su público, todas jóvenes encarceladas, está preocupado. Necesita romper el hielo y ganarse su confianza. Así que hace lo que siempre hace, rapea. En versos que riman, explica su dura educación. Hace referencia al alcohol barato y a los pisos municipales grises. Así es como Carvey comienza los talleres de composición de canciones que imparte a los presos de toda Escocia. Durante las próximas semanas, también escuchará las historias de sus alumnos. Inevitablemente, hablarán de pobreza, drogadicción y abuso. Hablarán de vidas que hacen que sea difícil evitar el crimen. El mensaje clave aquí es, el ciclo de violencia que trae consigo la pobreza sistémica puede ser difícil de romper. Carvey puede conectarse con sus alumnos porque su propia vida ha sido moldeada por las fuerzas duales de la pobreza y la violencia. Creció en Pollok, un barrio pobre de clase trabajadora en el lado sur de Glasgow. A principios de los 90, cuando Carvey era un niño, esta zona solía clasificarse como uno de los lugares más desfavorecidos económicamente de Europa. Y crecer en Pollok significaba que había violencia por todas partes. La creciente inseguridad económica dentro de la comunidad llevó a muchas personas a la delincuencia y al consumo de drogas. Los niños, sometidos a un estrés constante debido a las malas condiciones de vida, a menudo recurrían a la lucha como mecanismo de supervivencia. Ganar peleas elevaba el ego y aseguraba que otros niños no te molestaran. La violencia de Pollok también era un problema doméstico. La madre de Carvey era alcohólica. Su forma de beber a veces podía hacerla divertida y cariñosa, pero con la misma frecuencia la hacía mala y errática. Carvey recuerda una noche particularmente desgarradora cuando tenía 5 años, las cosas realmente se salieron de control. Después de beber demasiado, persiguió a un joven Carvey aterrorizado por la casa con un cuchillo. Por suerte, había otros allí para alejarla, antes de que fuera demasiado tarde. Vivir rodeado de toda esta violencia es muy perturbador para una persona, especialmente para una persona joven. Empiezas a estar siempre alerta y tu comportamiento pasa a ser dictado por la ansiedad y el miedo. Para sobrevivir, tienes que adoptar actitudes y comportamientos que quizás ni siquiera te gusten. Para Carvey, esto significaba ocultar su interés por el arte y la política. Después de todo, en su vecindario, estos intereses se consideraban demasiado pretenciosos. Lo peor de todo es que después de un tiempo todo parece normal. Se hace difícil imaginar un estilo de vida en el que no siempre exista la amenaza inminente de la violencia. Como veremos en el próximo parpadeo, exploraremos cómo se expresa este sentimiento en el mundo fuera de Pollok. Las desigualdades sociales se expresan en todos los aspectos de la sociedad británica. Una semana, en 2015, ocurrieron 2 noticias en Gran Bretaña. En la primera, una pareja de clase media recibió una multa de 60 libras por sacar a sus hijos de la escuela para ir de vacaciones a Florida. En la segunda historia, el gobierno conservador recortó las prestaciones de cuidado infantil para las familias de bajos ingresos. Adivina qué historia tuvo más cobertura de prensa. Ya sabes la respuesta. Los medios de comunicación estaban más interesados en los problemas de vacaciones de la familia adinerada. El mensaje clave aquí es, las desigualdades sociales se expresan en todos los aspectos de la sociedad británica. El relativo descuido por parte de los medios de comunicación de cuestiones importantes que afectan a los pobres es solo un ejemplo de cómo la sociedad británica margina a la clase trabajadora. Otro ejemplo lo podemos encontrar en la estructura misma de sus ciudades. Tras la Segunda Guerra Mundial, muchas ciudades británicas tuvieron problemas. Décadas de rápida industrialización, desigualdad desbocada y mala planificación habían concentrado a las comunidades empobrecidas en barrios densos.
Estos barrios marginales eran conocidos por sus malas condiciones de vida y viviendas de baja calidad. En una ciudad como Glasgow, se estimaba que 500.000 de personas necesitaban un alojamiento mejor. Para solucionar este problema, el gobierno optó por una gran solución: viviendas sociales en rascacielos. Barrios enteros fueron demolidos y reemplazados por bloques de torres grandes e impersonales. A menudo, estas torres se construían de forma económica, no estaban bien mantenidas y carecían de las comodidades necesarias para cultivar una comunidad próspera. Cuando la industria del acero se derrumbó en Glasgow, los trabajadores que vivían en estos bloques quedaron desempleados. Con pocas oportunidades, muchos se dedicaron al tráfico de drogas o al crimen para llegar a fin de mes. Como resultado de este proceso, estos planes de vivienda optimistas se convirtieron en lugares de ruina y depresión. Como era de esperar, los residentes de clase alta y media de Glasgow demonizaron estos lugares y a las personas que vivían allí. Cuando las poblaciones que residen en viviendas sociales tratan de solucionar sus propios problemas, a menudo son rechazadas. Una burocracia compleja dificulta la organización de las personas. Para recibir fondos del gobierno, un grupo necesita una junta directiva, una cuenta bancaria y un estatuto legal, todo ello difícil de conseguir cuando se tiene poco dinero y menos acceso a la educación. Para Carvey, es fácil entender por qué la gente de la clase baja se resiente de los ricos. Cuando eres pobre o de clase trabajadora, parece que el mundo no está construido teniendo en cuenta tus necesidades. Los medios te ignoran. Los políticos no te ayudan. Y todos los que están en mejor situación simplemente te desprecian. Tus relaciones sociales tienen un gran impacto en tu vida. Imagínese esto: cientos de personas están reunidas en un campo. Algunos tienen tatuajes y el pelo teñido, otros llevan atuendos celtas tradicionales, otros llevan chaquetas de cuero adornadas con símbolos anarquistas. Juntos cantan y volcan coches viejos para usarlos como barricadas. Este es el Estado Libre de Pollock, un movimiento de protesta popular que impulsó a la comunidad de Pollock a lo largo de los 90. El movimiento se formó originalmente para protestar contra la construcción de la autopista M77. Sin embargo, sin darse cuenta, provocó una oleada de activismo que unió a diferentes grupos en Glasgow. No todas las protestas tuvieron éxito, pero al compartir un objetivo común y trabajar juntas, las personas encontraron dignidad, empoderamiento y solidaridad. El mensaje clave aquí es: tus relaciones sociales tienen un gran impacto en tu vida. Los primeros años de la vida de Carvey estuvieron definidos por las malas relaciones sociales. Quedó marcado psicológicamente por una infancia que pasó a merced de su madre alcohólica. A veces, tenía recuerdos de momentos terribles que tuvo que soportar. Momentos como que lo enviaran a una terrible tormenta a buscar cigarrillos, o ver impotente cómo su madre, borracha y perturbada, intentaba desenterrar al perro de la familia recientemente fallecido. Cuando Carvey tenía 18 años, su madre finalmente murió después de años de abuso de drogas. Sin embargo, esos horribles recuerdos volvieron a atormentarlo. Traumatizado por su infancia y enojado con el mundo, sufrió un colapso mental. Afortunadamente, un consejero le recomendó un servicio llamado Proyecto de Estación de Bomberos. Este grupo alojaba a adultos jóvenes en riesgo de quedarse sin hogar. Al vivir en la estación de bomberos, Carvey recibió apoyo financiero y emocional. Los empleados lo inscribieron para recibir beneficios del gobierno, y le enseñaron técnicas de meditación para ayudar a regular sus intensos episodios de ira y depresión. Por primera vez en su vida, Carvey experimentó cierto grado de seguridad. Sin embargo, no duró mucho. Si bien los profesionales de la estación de bomberos fueron una buena influencia, algunos de los residentes no lo fueron. Carvey rápidamente se hizo amigo de otros jóvenes con problemas. Le introdujeron drogas como el éxtasis, el Valium y la ketamina. Cuando dejó el programa, rápidamente se encontró con una multitud de consumidores de drogas y se quedó sin hogar.
Las cosas casi tocaron fondo una noche cuando un amigo le ofreció crack and Carvey en una fiesta. Sabía que la droga destruiría su vida, pero se sentía impotente para resistirse a ella. Afortunadamente, apareció otra persona e interrumpió la reunión, por lo que escapó de la situación. Sin embargo, el hecho permanece grabado en su memoria, como un recordatorio de lo mal que pueden ponerse las cosas cuando uno es vulnerable. Los planes de regeneración urbana no siempre ayudan a la clase trabajadora. ¿Qué hace que un vecindario sea valioso? Para Carvey, se trata de una conexión personal con el lugar. Un vecindario es importante porque es donde están tus raíces. Sin embargo, los recién llegados adinerados a una ciudad pueden tener diferentes preocupaciones. Es posible que les importe menos la historia de un vecindario, y se preocupen más por los cafés modernos con nombres como Soy División. Esta tensión está presente en muchos barrios aburguesados. Definitivamente es el caso de Gorbals, un barrio de clase trabajadora de Glasgow. Esta área que alguna vez fue descuidada ahora recibe mucha atención por parte de desarrolladores, inversores y organizaciones sin fines de lucro. Sin embargo, para muchos residentes, este cambio es una bendición desigual. El mensaje clave aquí es, los planes de regeneración urbana no siempre ayudan a la clase trabajadora. Para las personas de clase alta y media, un vecindario aburguesado es una señal de progreso. Para un extraño, un decrépito complejo de viviendas sociales que está siendo demolido y reemplazado por un nuevo y reluciente distrito comercial es un desarrollo emocionante. Pero, ¿qué pasa con los residentes que crecieron en ese complejo? ¿Qué pasa con los residentes que nunca pueden darse el lujo de comprar en una boutique de lujo? Para estos residentes, estas transformaciones en el vecindario pueden resultar alienantes. El cambio se produce sin tener en cuenta sus necesidades. A veces, esta regeneración va acompañada de programas destinados a ayudar a los residentes más pobres. Sin embargo, a menudo tienen el mismo problema, se les dicta desde arriba sin consultar a las personas a las que se supone que deben ayudar. Uno de esos servicios es The Barn. Este centro juvenil en Gorbals se creó para brindar a los niños en riesgo un lugar seguro donde pasar el rato, aprender habilidades y construir relaciones saludables. Los adolescentes que lo visitan a diario aprecian profundamente el espacio. Sin embargo, según los trabajadores sociales que lo mantienen en funcionamiento, el programa debe justificar constantemente su existencia ante los políticos y los funcionarios del gobierno para recibir fondos. Esta dinámica es problemática. Hace que programas como The Barn se alineen lentamente con los deseos de los financiadores externos en lugar de con los de los residentes reales de bajos ingresos. Si bien The Barn se ha resistido a esta presión, otros programas artísticos, organizaciones benéficas y organizaciones sin fines de lucro no lo han hecho. En cambio, actúan como potencias imperiales, empujando a las comunidades a cambiar en lugar de escuchar sus necesidades. Estas organizaciones se vuelven muy buenas para perpetuar su existencia y, al mismo tiempo, brindar un apoyo ambivalente a los necesitados. Carvey llama a todo este sector la industria de la pobreza. En el próximo parpadeo, escucharemos más sobre las propias experiencias de Carvey con estas organizaciones. Hablar sobre la pobreza le valió a Carvey tanto elogios como desprecio. Una madre alcohólica. Una infancia traumática. Una creciente adicción a las drogas. Personas sin hogar. Estos fueron los hechos de la vida de Carvey. A medida que crecía, tuvo que tomar una decisión, podía tratar de esconderse de estas realidades o abordarlas directamente. Carvey decidió hablar. Comenzó a rapear sobre sus experiencias, y a hablar abiertamente sobre las dificultades de vivir en Glasgow. Y la gente escuchaba. Al menos escuchaban a veces. El mensaje clave aquí es, hablar sobre la pobreza le valió a Carvey tanto elogios como desprecio. Cuando la carrera de Carvey en el hip hop despegó, la industria de la pobreza se dio cuenta.
Pronto, las organizaciones dedicadas a trabajar con poblaciones de bajos ingresos lo invitaron a actuar en eventos y a dar charlas sobre la historia de su vida. Incluso la BBC estaba interesada. Lo contrataron para presentar una serie de 4 partes sobre Neds. La palabra escocesa para referirse a los jóvenes pobres y antisociales. Al principio, Garvey se sorprendió de su propio éxito. Era irreal que todas estas personas de la alta sociedad se interesaran por sus palabras. Aprovechó todas las oportunidades disponibles para expresarse. Sin embargo, pronto se dio cuenta de un patrón inquietante. Todos los periodistas, políticos y profesionales de los medios de comunicación solo querían enterarse de sus tragedias personales. No querían escuchar sus pensamientos más complejos. Los medios de comunicación adoraban a Garvey cuando actuaba como el rostro de la pobreza. Les gustaba transmitir sus historias sinceras como forma de entretenimiento. Sin embargo, no les caía bien cuando se enfadaba o daba opiniones políticas francas y agresivas. Cuando Garvey trató de hablar sobre los problemas de la industria de la pobreza o la necesidad de un cambio estructural, fue despedido e ignorado. Este tratamiento desigual tuvo un efecto profundo en Garvey. Empezó a dudar de sí mismo, y a perder por completo la fe en la idea de un cambio a gran escala. En su opinión, la pericia y la política mundiales eran inútiles. Todos estaban más interesados en discutir y actuar con preocupación que en abordar realmente los problemas. Incluso los pensadores de izquierda a los que Garvey admiró alguna vez parecían sospechosos. Les gustaba hablar de la revolución y del desmantelamiento del capitalismo, pero el objetivo siempre parecía estar fuera de su alcance. Estas desalentadoras constataciones eran difíciles de aceptar. Sin embargo, Garvey siguió adelante. Decidió cambiar su enfoque. En lugar de tratar de interactuar con los medios de comunicación y las figuras políticas, se dirigía a su comunidad. Se centraría en empoderarse a sí mismo y a quienes lo rodeaban. Esperaba que el cambio se produjera si las personas comenzaban a tomar el control de sus propias vidas. Para abordar los problemas sociales, debemos escuchar realmente a la clase trabajadora. Son violentos. Se niegan a aprender inglés. Deberían regresar a sus países de origen. Cuando Garvey preguntó a 2 adolescentes con problemas qué pensaban de los inmigrantes, estas fueron solo algunas de las horribles respuestas que dieron. Sí, los comentarios son racistas. Y sí, es decepcionante escuchar un discurso tan xenófobo. Pero Garvey sabía que no podía simplemente reprender a los adolescentes con una conferencia. Eso no cambiaría sus opiniones en absoluto. En vez de eso, se puso en sus zapatos. ¿Dónde aprendieron estas ideas? ¿Por qué se sentían fieles a ellos? El mensaje clave aquí es, para abordar los problemas sociales, debemos escuchar realmente a la clase trabajadora. Es fácil condenar a las personas que tienen creencias diferentes a las nuestras. El propio Garvey solía considerar a todos los conservadores como escoria. Sin embargo, cuando se trata de abordar problemas sociales insolubles, como la xenofobia o el racismo, esta táctica puede arrojar resultados dispares. Pensemos en los adolescentes con los que habló Garvey. Probablemente aprendieron sus prejuicios de sus padres. Es posible que hayan escuchado opiniones racistas desde que eran niños. Además, debido a la mala educación y a otras presiones sociales, es posible que nunca se les haya alentado a cuestionar estas creencias. Ahora, si estos adolescentes hablan como fanáticos, la sociedad educada les gritará. Se sentirán odiados y alienados. Peor aún, los grupos de derecha explotarán esta vulnerabilidad. Recibirán a los adolescentes con los brazos abiertos y afianzarán aún más su pensamiento retrógrado. El truco consiste en encontrar formas de involucrar a las personas incluso cuando no estés de acuerdo con ellas. Es importante encontrar puntos en común. Tradicionalmente, la política de clases ha sido una estrategia eficaz. Los organizadores podrían demostrar que las personas de la clase
Trabajadora de todos los orígenes comparten las mismas luchas. Luchas como pagar el alquiler, conservar los trabajos y luchar por los derechos. Sin embargo, Garvey cree que este enfoque ha sido eclipsado por la política de identidad. Para él, las políticas de identidad se centran en formas específicas de discriminación basadas en el género, la raza o la orientación sexual. Estos son factores importantes a tener en cuenta, pero enfatizarlos demasiado a veces puede reforzar las diferencias. Puede hacer que la gente desconfíe y se ponga a la defensiva. Garvey afirma que hacer hincapié siempre en la diferencia hace que sea difícil discutir temas complejos. Puede ser especialmente difícil para las personas de clase trabajadora que no han aprendido el idioma y la jerga más recientes. Este fenómeno es fácil de detectar en Internet, donde una opinión bien intencionada, pero inarticulada, recibirá un duro juicio. Para mantenerse sobrio, Garvey tuvo que reevaluar toda su identidad. Tómate un par de gelatinas, ese es el término que se usa en la calle para referirse a los sedantes a base de opio, y todo tu pronóstico mejorará. Se sentirá relajado, libre de estrés y en control de sus pensamientos. La vida parecerá estupenda. Sin embargo, no se deje engañar. En realidad, las cosas serán muy diferentes. En realidad, tropezarás en la calle, dormirás en la basura y robarás a tus amigos. Serás un drogadicto. Hacia el final de sus 20 años, Garvey se enfrentó exactamente a este problema. Su adicción a las drogas le dio un respiro temporal de sus ansiedades, pero poco a poco fue arruinando su vida. Este es el mensaje clave: para mantenerse sobrio, Garvey tuvo que reevaluar toda su identidad. Durante años, Garvey luchó contra la drogadicción y el alcoholismo. Aceptaba casi cualquier cosa que pudiera tener en sus manos. MDMA, hongos, ketamina, alcohol, todo estaba bien siempre y cuando le diera un descanso del estrés de la vida. Incluso cuando daba charlas a adolescentes sobre los peligros de la adicción, se escapaba a hurtadillas para tomar un puñado de Valium. Entonces, un día, su abuela se enfermó. Esta era la mujer que más lo había criado y apoyado en su vida. Ahora, estaba en un hospital en su lecho de muerte. Garvey sabía que debía visitarla. Sabía que debía despedirse de ella como es debido. Sin embargo, estaba demasiado borracho y drogado para hacerlo en ese momento, así que inventó una excusa en su lugar. La pérdida le hizo darse cuenta de que ese era siempre el patrón. Siempre estaba poniendo excusas por su comportamiento. Siempre encontraba alguna fuerza externa a la que culpar. Cuando consumía drogas, culpaba al trauma de su educación. Cuando bebía, culpaba a su salud mental. Si las cosas cambiaran alguna vez, tendría que culparse a sí mismo. Tendría que asumir la responsabilidad de sus acciones. Esto era difícil. En parte, porque requería examinar todo. Su sistema de creencias. Siempre le habían enseñado que sus problemas eran causados por una sociedad enferma e injusta, que no podía cambiar a menos que la sociedad cambiara primero. Ahora, Garvey decidió abandonar esa visión del mundo. No, esto no significaba que Garvey abandonaría sus críticas al capitalismo ni dejaría de ser sensible a la dura realidad del poder. Sin embargo, significaba que sería más proactivo. En lugar de esperar a que su entorno mejorara, se esforzaba por mejorarse a sí mismo. Se haría dueño de sus acciones. La ira y el resentimiento no mejorarán el mundo que te rodea. En 2016, Ellie Harrison, una artista y profesora de éxito, recibió una importante beca. Le dieron 15,000 libras para algo llamado Proyecto Glasgow. Para completar este proyecto de investigación-acción, Harrison viviría en Glasgow durante un año. Se suponía que el proyecto destacaría los desafíos de vivir de manera sostenible en una ciudad con problemas. Para Garvey, esto era una broma y un insulto.
¿Por qué pagar a un artista de clase media para que se haga pasar por una persona pobre atrapada en Glasgow? Hay gente realmente pobre que está atrapada en Glasgow. Entonces, Garvey escribió un artículo de opinión al respecto. Escribió que el artista solo estaba haciendo un safari por la pobreza. Pero, ¿qué quiso decir exactamente? ¿Qué quería lograr con sus duras palabras? El mensaje clave aquí es, la ira y el resentimiento no mejorarán el mundo que te rodea. Al principio, Garvey confiaba en su indignación. El llamado proyecto de arte de Harrison parecía autocomplaciente e improductivo. Parecía una idea tan desfasada que solo una élite privilegiada podía imaginarla. Atacar el proyecto era la vía perfecta para dar a conocer todas sus quejas de la clase trabajadora. Al denunciar a Harrison, podía protestar contra todos los estereotipos negativos que tenía de la gente de clase media. Sin embargo, cuanto más pensaba en ello, menos seguro se sentía. ¿Por qué atacar a este artista? Después de todo, sus objetivos para Glasgow eran los mismos que los suyos. Ambos querían un aire más limpio, más control local y un mejor acceso a la educación y el transporte. Además, cuando Garvey finalmente conoció a Harrison, fue amable y sin pretensiones. No era la enemiga que él imaginaba. Cuando Garvey recuerda este acontecimiento, piensa en las palabras de Séneca. Hace 2 milenios, este filósofo estoico opinó, no es que nos quede poco tiempo de vida, sino que lo desperdiciamos mucho. ¿Cuánto tiempo había desperdiciado Garvey enfadado? ¿Cuántas veces había gastado su energía discutiendo las mismas cosas una y otra vez? Sin duda, hay mejores maneras de pasar el tiempo en la Tierra. Garvey, ahora un nuevo padre de unos 30 años, ha recorrido un largo camino desde los turbulentos años de su juventud. Ahora, con la sabiduría de la experiencia, intenta acercarse al mundo con un toque más suave. Intenta perdonar en lugar de condenar. Se esfuerza por lograr la empatía por encima de la ira. En lugar de centrarse en los problemas del mundo, busca señales de esperanza.